Además, el día de hoy tengo el honor que nos acompaña el Centro de Investigación Biofísica Pure Life, representada por la doctora Virginia García. Buenos días, Vicky, ¿cómo estás? Hola Esmeralda, muy buenos días. ¿Qué tal el tema, no? Controversial. Entonces vamos a ir viendo cómo la depresión masculina no nada más se da a nivel emocional, sino la depresión masculina también se da en una condición totalmente física, una depresión fisiológica le llamamos nosotros. Y bueno, el hablar pues del tabú de la depresión masculina, el hombre por lo regular va a manifestar su tristeza o su depresión de manera un tanto opuesta a la mujer. La mujer tiende más a comunicarlo, a externarlo, a platicarlo, a juntar a las amigas y vamos a tomar un café y ahí exteriorizamos muchas de las situaciones que nos suceden, pero no sé si te has dado cuenta que una vez que termina ese cafecito, esa reunión, como que descansamos o como que de cierta manera exteriorizamos nuestros malestares. Los hombres, a diferencia, bueno, empieza a haber una condición de baja autoestima, de inseguridad. Ellos suelen más refugiarse, por ejemplo, en el trabajo. A lo mejor hay más horas de trabajo para ellos, quieren estar más tiempo en la oficina o más tiempo en el trabajo para no contactar con el exterior. Entonces, en el caso de los hombres también suelen refugiarse, por ejemplo, en el ejercicio, en el gimnasio, son más reactivos, la depresión suele manifestarse con estas reacciones más espontáneas, más fuertes, más aceleradas, que en el caso de las mujeres suelen ser un tanto más depresivas o se manifiestan más con el llanto. Bueno, entrando ya en el tema de la histeria femenina, pues fíjense, el hablar de histeria pues viene desde el significado griego. Histeria significa útero. Entonces podrán imaginarse bajo qué condiciones o qué alteraciones va a presentar la mujer. Esta histeria femenina es una enfermedad que se detecta desde el siglo XIX, desde la época de la era victoriana incluso, se veía como a las mujeres este diagnóstico de la histeria femenina. Es curioso, pero bueno, todavía hoy en día, por supuesto que hay este tipo de condiciones, no porque hablemos del siglo pasado quiere decir que sea un padecimiento fuera de moda. La realidad es que ustedes lo han notado y empecemos a hacer una relación, no, a veces en tono de risa, entre amistades decimos, ay, jole, qué genio te cargas, ¿no? Ya cásate. Y entonces, ¿cómo hacemos esa relación de mi estado de ánimo, mi equilibrio hormonal, incluso con relaciones sexuales, con mi pareja? El que yo busque el matrimonio para regular mis estados de ánimo, créanme que no es la solución, pero los dichos siempre van a aparecer por alguna razón. Y en ese entonces, en el siglo pasado, bueno, se detectaba en las mujeres una serie de condiciones de descompensación. Había en estas condiciones un desequilibrio en el ciclo del sueño, por ejemplo, frecuentes dolores de cabeza, cuadros migrañosos en las pacientes, cambios de humor, estos contrastes de cambio de humor, de respuestas reactivas, de ahí también la palabra de histeria, donde había pesadez abdominal, se manifestaba, se concentraba mucho en la zona abdominal en la mujer. ¿Por qué? Porque era, de hecho, la forma en que se trataba en el siglo pasado era haciendo un masaje pélvico en estas pacientes, de tal forma que la deducción de este padecimiento manejaron un concepto llamado paroxismo histérico, que es precisamente este bloqueo en las mujeres, esta represión sexual, donde la mujer no podía expresar de manera amplia esta expresión sexual, porque en aquel entonces, y ustedes me dirán si hoy todavía lo seguimos viviendo, a la mujer el hablar de sexo era hablar como de algo de pecado, como algo malo, como algo que no podían expresar y no se podían proyectar.
Entonces, de ahí, de este origen, viene el diagnóstico o viene el nombre precisamente de la histeria femenina. Es importante mencionar que en el ser humano tiene que haber un equilibrio en los neurotransmisores. Tanto la dopamina como la serotonina, por ejemplo, son algunos de ellos, donde la dopamina, la gestación, pues hay más producción a nivel neuronal, a nivel cerebral, como la serotonina en este segundo cerebro que es mi intestino. Y como en estas ambas partes voy a trabajarlo yo por medio de la congruencia. Biosia, gracias precisamente a sus ingredientes, pues me va a ayudar precisamente a mejorar las funciones que conocemos que la dopamina me brinda a nivel neuronal. Por ejemplo, el ayudarme a regular mis ciclos de sueño. Tú lo habrás visto, tú te habrás observado que cuando has manifestado alguna condición de depresión, alguna condición de tristeza profunda, el ciclo de sueño se modifica. Y esto lo determina el neurotransmisor, en esta ocasión la dopamina. La dopamina me va a ayudar a regular el sueño, pero también me va a ayudar a aumentar la frecuencia y la presión cardíaca. Un cuadro de depresión, por lo regular, pues va a tender a que en vez de hipertensión haya hipotensión, o sea, mi presión esté bajita, donde el varón depresivo pues va a tender a estar durmiendo más horas o de plano no va a estar durmiendo, pero también su atención y su actividad motora la va a determinar la dopamina. Biosia actúa aquí de manera profunda precisamente en el lóbulo frontal, regulando estas funciones como por ejemplo la memoria, la atención y la resolución de problemas, porque tiene un alcance y un trabajo precisamente en el hipocampo a nivel neuronal. Y bueno, esto también en consecuencia va a regular mis estados de ánimo. Si yo estoy en equilibrio en estas condiciones, obviamente mis estados de ánimo se van a ver manifestados. O ando triste, o ando neurótico, o ando histérica. Entonces la dopamina es algo que me va a ayudar, Biosia, a trabajar precisamente, a armonizar, estabilizar una condición de sistema nervioso basado en los neurotransmisores, en esta ocasión nutriendo a nivel neuronal, pero al mismo tiempo trabajando a nivel digestivo. Entonces, ¿por qué Today puede favorecer una condición de depresión masculina? Porque Today puede regular precisamente esta función de estos ciclos hormonales, porque Today tiene esa función de regular las hormonas tanto masculinas como femeninas. No solo las mujeres llevamos ciclos menstruales, también el varón tiene un ciclo hormonal. También ellos lo manifiestan de diferentes formas, quizás no por medio de un sangrado, pero sí por medio de ciertas condiciones o afectaciones físicas y emocionales. Entonces, Today va a trabajar precisamente bajo estas condiciones, y precisamente el elemento estrella de Today, que es saupalmito, este elemento que va a favorecer en el caso de los varones a evitar que la hormona que favorece el crecimiento de la próstata, por ejemplo, pues se inhiba, que haya este crecimiento de la próstata. El Today va a favorecer hacia la temperatura elevada de la zona pélvica del varón, va a favorecer el crecimiento prostático. Entonces, saupalmito tiene un alcance precisamente de inhibir el proceso de acción del aumento del crecimiento de la próstata en el varón, pero en el caso de las mujeres, el hablar de una histeria femenina, lo que va a ayudar en las mujeres y en los hombres es la calvicie. Hemos notado cuando hay un descontrol hormonal que se presenta la pérdida de cabello. Esta calvicie androgénica o calvicie nerviosa, como tú la tengas catalogada, a final de cuentas, una pérdida de cabello, bueno, saupalmito nos va a ayudar precisamente bajo esta condición. No sé si tú como mujer has notado también que cuando hay estas descompensaciones hormonales empieza a aparecerte vellosidad en las mejillas, en esta zona de las patillas, empieza a haber este incremento de vellosidad. Bueno, también saupalmito evita precisamente esta condición hormonal en el crecimiento de la barba facial,
en el caso de las mujeres. Entonces, ¿por qué saupalmito? Pues precisamente porque con esta acción antiinflamatoria, antiedematosa y anabólica va a tener esta protección génito-urinaria también. Fíjense qué interesante. Cuando hay estas inflamaciones en zona pélvica, cuando hay esta histeria femenina, que hablamos precisamente de este rechazo a disfrutar de la vida, a este rechazo a la sexualidad, se incrementan las infecciones en las vías urinarias, sobre todo en las mujeres, precisamente por esta elevación en la temperatura pélvica. Y saupalmito, bueno, como este elemento estrella en Today, viene a favorecer y equilibrar esta serie de condiciones.